La Universidad ITCC Campus Doctores inicia inscripciones septiembre-diciembre, donde te ofrecemos bachillerato general y licenciaturas como Psicología educativa, Derecho, Logística, Educación, Pedagogía y Administración de Empresas y Finanzas. También contamos con ingenierías en procesos de manufactura y en tecnologías de la información. Te ofrecemos becas especiales del 62%. Nuestras instalaciones son 100% climatizadas y alineadas a los protocolos del sector salud. Estamos ubicados en calle de Andar Amador, número 205, Dr. Ríos Cano, Colonia Doctores. No pierdas tiempo e inscríbete con nosotros. Síguenos a través de nuestras redes sociales como ITCC o www.itcc.edu.mx. Yo soy Guepardo. I never would, told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't. Muy buenas noches. Nuevamente continuando con nuestro programa de conferencias de nuestra universidad. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe la licenciada Michelle Bernier, originaria del país Venezuela, como les comentaba, jóvenes, y actualmente vive en el país Colombia. Les voy a hacer una pequeña reseña de la trayectoria que tiene nuestra conferencista el día de hoy, si me permiten. Ella es asociada de investigación de Atlantic Pacific Strategies. Tiene trabajos de presentación de servicios de prevención de litigios a empresas estadounidenses. Esto incluye no solo auditoría y la búsqueda de puntos débiles en el negocio, sino también en el análisis de la marca y propiedad intelectual. Para garantizar que se eviten los litigios por derechos de autor. Ella también desarrolla trabajos de identificar tendencias legales basándose en la información obtenida sobre los clientes, los competidores, para desarrollar así una estrategia de marketing a fondos de inversión internacionales. Participó en la elaboración de software global interactivo con más de 5,000 zonas económicas especiales. Coordinó la Dirección de Investigación Académica de campo sobre atracción de inversiones internacionales, zonas económicas especiales, geopolítica. Es investigadora en Bogotá. Pertenece a la red Arbitraje Juvenil. Ella se encargó de sistematizar las decisiones arbitrarias relacionadas con transporte y tecnología en Colombia. Colabora en la producción editorial en la revista Arbitrio.
Preparó investigaciones comparativas sobre problemas comunes de la India y Colombia y presentó 5 conferencias en diferentes campos de la India para mostrar los resultados de cada proyecto. Es abogado junior internacional, en el cual se encarga de coordinar el programa de pasantías a distancia, dirigiendo a 23 jóvenes abogados y estudiantes provenientes de 19 estados de Venezuela. Supervisa el programa de asesoría comunitaria y beneficia así 120 personas que no podían pagar un abogado. Bueno, como pueden ver, hay un trayecto muy importante. Nuestra conferencista, la licenciada Michelle Bernier, que el día de hoy nos acompaña, vuelvo a repetirles, desde la ciudad de Colombia. Bienvenida, Michelle. Un gusto tenerte en nuestra casa de estudios, en nuestra familia ITCC. Agradezco enormemente a nuestro amigo y colaborador Daniel, miembro de la Asociación Plagis, que en este caso ha ayudado a que podamos tener un entorno principalmente a nivel Latinoamérica. Muchas gracias, Michelle. Todo tuyo el micrófono. Adelante. Ya estamos en vivo. Bueno,
Disculpe, Michelle, pero no se escucha nada. No sé si los demás escuchan. Jóvenes, unos minutos, la compañera ha tenido un detalle, por ahí estamos buscando la manera de ayudarle. No esperen tantito y empezamos otra vez. Una disculpa. Parte de el trabajo a nivel tecnología, sabemos que estamos en vivo y pues parte del proceso. Muchas gracias por su comprensión. ¿Aló? ¿Se me Hola, se escucha? escucha perfectamente, Michelle. Sí, me conecté el teléfono. No sé qué le pasa a la computadora, pero lo que voy a hacer es que voy a eh, compartir desde la computadora y hablar desde el teléfono. Genial, Michelle. Bienvenida nuevamente, Michelle. Esperamos que nos haya escuchado. Les comento a los jóvenes que es parte de la tecnología. Hay veces que cuando estamos en vivo, les platicaba a los jóvenes como el cantante cuando está en vivo y que le falla el audio y bueno, vamos a capela. Gracias a Dios, lo bueno que da la oportunidad de seguirle trabajando. Sí, escuchamos perfectamente, Michelle. Bienvenida nuevamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, comienzo desde el principio, no hay problema. Yo estaba comentando que, bueno, que no hace falta presentarme porque ya hubo una presentación bastante amplia y que aquí lo que deberíamos de prestar atención es al tema, porque este es súper interesante, de los medios alternativos de resolución de conflictos y su relación con la inteligencia artificial. Y aquí yo destacaba un punto muy importante y es donde la mayoría de los abogados se equivocan, y es que muchas personas piensan que inteligencia artificial es lo mismo que la tecnología común que estamos acostumbrados a manejar. O sea, por ejemplo, muchas personas piensan que tener una audiencia virtual es utilizar inteligencia artificial, cuando realmente esto no es así. ¿Y en qué se diferencian ambas? Ustedes me preguntarán. Pues primeramente que la inteligencia artificial sí tiene en común con la tecnología normal el hecho de que ambos son sistemas de procesamiento. ¿De qué? De datos que nosotros los humanos ingresamos a la computadora. Pero la diferencia con la inteligencia artificial es que utiliza algoritmos que son inteligentes y se les llama así porque tienen la capacidad de cambiar y de mejorar con el tiempo. O sea, que yo le puedo ingresar unos códigos a la máquina, pero a medida que la máquina va haciendo determinado trabajo, también va aprendiendo cosas nuevas que yo no le enseñé y lo está haciendo por su cuenta. Entonces, esa es la diferencia principal entre lo que es la inteligencia artificial y la tecnología común a la que estamos acostumbrados a usar. Y yo les comentaba que para poder avanzar en el tema que íbamos a hablar hoy, era necesario ir desde lo macro hasta lo micro. Y que por eso lo primero que íbamos a hablar entonces era del tema de las audiencias virtuales, que empezaron en el 2020 por el tema de la pandemia y para lo cual ningún gobierno, especialmente en Latinoamérica, estaba preparado. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas están, digamos, están pensados para un proceso que es netamente presencial. Todavía no se me escucha. ¿Me pueden confirmar, por favor?
Sí, se escucha muy bien. Ok. Bueno, Timoteo, quizás puedas salir y volver a entrar, o puedas aumentarle volumen al, al dispositivo o desconectar tus audífonos en dicho caso. Eso también a veces hace que Google Meet se vea como que afectado en nuestro audio, pero si en algún momento ustedes me deben escuchar, por favor avísenme, no importa, yo repito las veces que sea necesario. Pero bueno, como les comentaba, los sistemas en Latinoamérica de justicia están pensados para que lleven un proceso de litigio que sea netamente presencial. Y además de eso, es un sistema donde predomina la escrituralidad, es decir, muchas hojas, muchos libros, mucho papeleo, y de nada se habla del tema de expedientes digitales. De hecho, creo que si no hubiese sido por la pandemia, no se hubiese forzado a los gobiernos a intentar de ejecutar o implementar de una forma más efectiva estos sistemas alternativos de justicia de manera digital. Y según el reporte de CEJA del 2020, podemos ver que el 58.4% de los países en Latinoamérica no alteró su sistema de justicia ni lo adaptó a los cambios que requerían en el momento. Es decir, que simplemente suspendían audiencias sin plantearse una futura reprogramación en virtualidad. Y esto, el mismo reporte lo explica de dos maneras. O sea, ellos dicen que hay dos grupos de países. Uno que tenía obstáculos financieros y otro que tenía el recurso financiero, pero no la habilitación legal para implementar ciertas cosas. Por ejemplo, Colombia es uno de los países que, según las estadísticas oficiales, mejor manejó el tema de la justicia digital. De hecho, ellos tenían ya un plan en el 2012, que era un plan de justicia digital, precisamente, que había sido abandonado, y ellos lo que hicieron fue como desempolvarlo y volverlo a retomar en 2020. Fueron uno de los países que brindó formación a sus funcionarios públicos para que supieran manejar distintos tipos de plataformas, y también fueron uno de los países que proporcionó computadoras o equipos especializados para que precisamente el sistema de justicia estuviese ya preparado en términos de infraestructura para cualquier tipo de contratiempo en términos digitales, ¿no? Pero hay países que no pueden hacer eso porque no tienen los recursos financieros que tuvo Colombia en su momento para implementar ese tipo de políticas. Como también hay otros que no es que no tengan los recursos financieros, pero sí tienen impedimentos o obstáculos legales. Por ejemplo, en Venezuela se cree que no se puede buscar la intromisión de la tecnología dentro del derecho porque eso supone una violación al derecho a la privacidad. Y eso es algo de lo cual yo les voy a hablar posteriormente. Pero el punto es que debido a esta prohibición en Venezuela, entonces ya ahí se hace muy complicado buscar alternativas para unos procesos que no sean presenciales. Y bueno, de esto es importante hablar porque, como les comentaba, vamos a ir de lo macro a lo micro. Ya cuando estamos hablando de disrupción digital, tenemos que entender que se presenta de diferentes formas. Por ejemplo, a través de la neurotecnología, a través de la inteligencia artificial y a través del blockchain. Vamos a explicar ahora cada una de estas áreas para que lo podamos entender mejor. Primero tenemos el tema de la neurotecnología y ustedes me dirán, bueno, Michelle, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Yo no sé si en México esto está prohibido o está habilitado, pero les voy a dar un poquito de contexto para que me entiendan. En muchos países de Europa, de Asia, como Francia, la India, etcétera, la neurotecnología es un mecanismo que funciona para poder leer un panorama inicial del cerebro. ¿Y eso en qué te ayuda en términos de derecho? No solamente te ayuda, por ejemplo, los psicólogos para determinar si la persona tiene algún tipo de patología o no. Eso en derecho a nosotros no nos interesa. Nos interesa que, por ejemplo, el tema de los testigos, que podamos recuperar el recuerdo tal cual y como pasó. Pero ¿qué pasa? Que esto es una tecnología aún más novedosa que todas las demás cosas, también es muy peligrosa, ha estado en estado de prueba en muchos países
Y aunque hay uno o dos modelos que sirven, no significa que sean totalmente perfectos. En Latinoamérica, implementar neurotecnología no es solamente que la IT habilite, sino, como les comentaba antes, tener el nivel de infraestructura en tu sistema judicial que te permita manejar esas máquinas. O sea, porque tú necesitas tener en los tribunales no solamente un juez y un secretario, sino un equipo multidisciplinario, psicólogos, tecnólogos, personas que sepan manejar la máquina e interpretar sus resultados para que entonces dé o arroje una implicación positiva. Y la neurotecnología, como les dije, más que todo se enfoca en eso, en los procesos memorísticos y de credibilidad del testimonio. ¿Por qué? Porque pues la memoria es totalmente imperfecta y la forma en cómo nosotros pensamos que algo pasó y la forma en cómo pensamos que eso se guardó o se registró son distintas. O sea, hay un proceso de tiempo que pasa desde que un hecho ocurre hasta que finalmente queda grabado en nuestro recuerdo. Y esos recuerdos se ven normalmente afectados por esto que ven aquí. Los recuerdos fugaces, o sea, de que me acuerdo de algo y después se me olvidó, la distracción, el bloqueo, o sea, como que yo intuyo que hay algo que yo debería recordar, pero en este momento no me acuerdo. La falsa atribución, la sugestionabilidad, la propensión, la persistencia, que digan, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el derecho? Por ejemplo, la falsa atribución es muy estudiada en el derecho penal, porque cuando hablamos de la teoría del enemigo y cuando hablamos de todo esto de identificar a quién es el culpable, muchas veces suele suceder que si yo viví un trauma o si había un arma específico que utilizó el victimario, yo me concentro en eso y no en quién realmente cometió el hecho. Y eso hace que yo arroje resultados que no tienen que ver o que personas que fueron inocentes salgan inculpadas. Y esto pues pasa mucho en los Estados Unidos. Y en vista de esta problemática es que se habla de la neurotecnología para afianzar la credibilidad de los testimonios, entendiendo que el ser humano no es perfecto y que la memoria tampoco lo es. Ahora, si nos vamos a qué ha dicho la sentencia, la jurisprudencia sobre este tema, vemos que hay varias de estas, particularmente estas son de Venezuela, pero les explico, en Venezuela hay dos tipos de sistemas, tasación legal y sana crítica, y esos sistemas los usa el juez para valorar la prueba. Entonces, cuando hablamos de sana crítica, significa que el juez, mediante su experiencia, va a determinar el valor de dicha prueba, si sirve o no sirve, mientras que la tasación legal te da una fórmula matemática con la cual tú como juez debes resaltar el valor de una prueba. O sea, básicamente tasación legal significa 1 más 1 es 2, mientras que sana crítica puede ser 2 es igual a 2. O sea, no hay una combinación exacta, sino que depende de nuestra propia forma de organizarnos y ver las cosas, como juez, en este caso. Y pues les comento que las primeras sentencias que hablaban de este tema y pretendían que en Venezuela hubiese un sistema de tasación legal, luego lo cambiaron a un sistema de sana crítica, luego lo cambiaron a un sistema mixto, o sea, donde se usaban los dos, y luego lo cambiaron nuevamente en el 2000, con la última sentencia que se emitió, a que fuese de sana crítica. Es decir, que el juez podía asumir en sí mismo el valor de una determinada prueba. Y ahí volvía a entrar la neurotecnología como una herramienta adicional que le puede ayudar al juez a analizar las pruebas y ver si de verdad estas son verídicas o no. Y entre esta discusión de que si la tecnología violenta derechos humanos o no, o que si violenta o afecta en algún momento la igualdad durante el debido proceso, entra la teoría de la ponderación de derechos, que fue propuesta por Alexis aproximadamente en el 2000, si no me equivoco, y básicamente lo que él pretendía era asignarle un valor matemático a cada derecho. Entonces tú los ponderabas mediante una fórmula de ecuación matemática que él tenía, y eso te iba a dar un resultado de cuál derecho era más importante o tenía más valor que el otro.
Sin embargo, pues esto en términos de derechos humanos obviamente no tuvo sentido. Él fue arduamente criticado por esta teoría y sencillamente se quedó, por ejemplo, en Venezuela con la noción de que tecnología es igual a violación de derechos humanos o afectación al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque también es visto desde el argumento de que la tecnología afecta a la igualdad de las partes. Algunos pueden pagar un sistema judicial que involucre estos mecanismos y otros no. Entonces, por un tema de ser más accesible también la justicia para todos, este tema de la neurotecnología fue desechado. Sin embargo, si ustedes tienen opiniones personales sobre este tema, me gustaría leerlas por el chat. Yo ahora que estoy conectada al teléfono sí los puedo leer, entonces si ustedes en algún momento tienen una duda de algo, si yo estoy hablando muy rápido o si ustedes quisieran comentar algo sobre este tema en particular, por favor, alcen la mano o escríbanlo en el chat, de eso no hay ningún tipo de problema con eso. Pero lo que sí les quería decir es, en conclusión, cuando hablamos de disrupción digital, puede ser de diferentes formas. Una de las primeras formas es la neurotecnología, es decir, tecnología que te ayuda a analizar el cerebro humano. ¿Para qué? Bueno, puede ser una herramienta para el juez, para analizar la prueba, puede ser una herramienta para el testigo, para verificar su credibilidad. Es decir, hay varios usos, pero todos están relacionados con el cerebro del ser humano. Esto afecta, o las personas piensan normalmente que afecta a derechos fundamentales o derechos humanos. Por eso salió esta teoría de la ponderación que busca decir cuáles derechos son más importantes que otros o cuáles derechos deben prevalecer sobre otros, que no fue aceptada. ¿Ok? Que no fue aceptada. Sin embargo, ¿cuál es mi opinión personal? Que hay un vacío legal. Por ejemplo, si nos vamos al tema de Venezuela, podemos ver que ellos hablan de la contravención de la neurotecnología y el testigo con el derecho a la intimidad y el principio de no declarar contra sí mismo. Sin embargo, esto habla como si estuviésemos enfocados en un derecho penal, en una visión del derecho penal y la medicina legal. Pero si nos vamos a un derecho civil, donde yo la puedo usar como un testimonio, el testigo no se está incriminando a sí mismo porque precisamente el testigo no tiene nada que ver con el conflicto. Es un tercero que vio o oyó algo, pero no es una parte del proceso. Entonces, ahí no le aplicaría ese argumento que la Sala de Casación Civil quiso imponer en Venezuela en 2000. Pero esto es algo que muy pocos abogados se detienen a ver. ¿Por qué? Porque piensan que no lo necesitan. O sea, como les comentaba antes, si no hubiese llegado la pandemia, probablemente el 40% que queda aquí, el 41.6% de los países en la América Latina, no se hubiesen visto forzados a hacer cambios a su sistema judicial, que en definitiva son positivos y que también nos hacen la vida más sencilla. Ahora, ¿quedó claro ese primer aspecto? Digan sí o no por el chat, los leo. Ok. Perfecto. Ajá. Ahora vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial. Ya aquí vamos a hablar directamente de los medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son? Pues la conciliación, la mediación y por supuesto el arbitraje. Ahora, en cada uno de estos se presentan diferentes tipos de necesidades, pero si vamos a hablar del arbitraje, vemos que lo primero que tenemos que hacer es que constituir el tribunal arbitral. Eso lo hacemos en la cláusula compromisoria. Y eso se puede hacer a través de esta plataforma que sí involucra inteligencia artificial, que se llama Arbitrator Intelligence. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Básicamente te da como un historial de todos los árbitros que existen, los casos que han tenido, si alguna vez han sido sancionados o no, como para que tú puedas escoger mejor a quién tienes de árbitro y un poco fomentar la transparencia y obviamente desincentivar la corrupción y por supuesto también beneficiar a que se escojan distintos tipos de árbitro, porque ¿qué pasa? Y no sé si en México pasará lo mismo, ya ustedes me comentarán,
Pero en Venezuela y en Colombia la mayoría de los árbitros tienen más de 40, 50 años. ¿Qué pasa con esto? Que pues o sea, no tiene nada de malo que ellos ejerzan y que ellos sean árbitros, pero normalmente se crea un monopolio alrededor de ellos con respecto a los casos arbitrales y el joven recién graduado de 21, 23 años jamás llega a ver un caso de arbitraje. Entonces, esto se ha vuelto un problema y por eso plataformas como Arbiter Intelligence contribuyen a que esto se solucione y que haya una pronta respuesta. También el árbitro puede utilizar inteligencia artificial como una herramienta de interpretación y de consulta durante el proceso. Y para eso hay distintos tipos de plataformas. Por ejemplo, tenemos a Arbilex, que ellos te dan como una predicción de en qué va a quedar el caso. O sea, tú les pones, bueno, el problema es este, y ellos te hacen una predicción de cuál debería ser tu respuesta. Luego está Premonition, que es básicamente una base de datos de puros laudos, igual que Context, de laudos arbitrales, que te permiten motivar tu decisión. Entonces, no te están diciendo cuál es la respuesta, pero sí te están dando herramientas para que puedas justificarlo ante terceros. Y por último tenemos Akira, que es también una plataforma que permite interpretar distintos tipos de contratos y de documentos. Saben que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que las personas hagan modelos de contratos sin tener un abogado al lado, sin saber nada del tema, y terminan diciendo que es un contrato de arrendamiento, pero cuando lo lees el fondo dice otra cosa o tiene unas cláusulas raras, etc. Entonces, Kira lo que pretende es tratar de analizar cuál era la verdadera intención de las partes al contratar. Sin embargo, podemos ver que estas herramientas son en su totalidad son muy útiles. Sin embargo, se presenta un problema y es que cada una, no sé si ustedes lo notaron, pero cada una parece más intromisiva que la otra. O sea, mientras que una te analiza laudos y te da para motivar tu decisión, otras ya te están dando la decisión escrita de lo que debes hacer, otras te están interpretando la voluntad de las partes, etcétera. O sea, son temas muy complicados. Entonces, ahí es cuando entra la discusión de que si hasta qué punto la inteligencia artificial va a intrometerse dentro del proceso y en qué momento el juez o el ser humano queda de lado de ahí. En este caso, pues el árbitro. Y por eso se habla de la revolución de las cuartas partes. Saben que el término parte es un término muy antiguo en el derecho procesal, que hoy en día los procesalistas siguen discutiendo si parte significa esto, significa lo otro. Bueno, sabemos que Kiovenda, por ejemplo, separaba parte formal y parte material. Las partes materiales eran demandado y demandante y las partes formales eran juez, secretario, etcétera. Es un proceso ordinario, ¿no? Eso es como el término de parte a nivel general. Pero a partir de 2001, con estos dos autores, Cash y Riskin, se está hablando de unas cuartas partes, o sea, una parte tecnológica. ¿Para qué? Para darle cabida a la inteligencia artificial, básicamente como una persona dentro del proceso. Y ya que hemos tenido estos avances tan grandes y que no fue hasta hace mucho, o sea, fue en 2001, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el futuro de todo esto? ¿Tendremos árbitros robots? ¿Tendremos conciliadores robots que se encarguen de dirimir nuestros conflictos? No lo sé. La verdad todavía está muy pronto para decirlo, pero sí sé que hay países que ya tienen normativa que impide que esto sea siquiera un sueño. Por ejemplo, en Colombia está establecido en la ley de arbitraje que el árbitro tiene que ser una persona. Y eso lo hacen ellos, no sé si porque están muy adelantados a nuestra época y ya se esperaban este debate de la inmersión que podría tener la inteligencia artificial dentro de los procesos. Vemos que prácticamente la mayoría de los trabajos a nivel judicial son reemplazables y eso yo entiendo que da miedo. Por eso es en parte que muchas personas pretenden beneficiar el tema de la burocracia y de la escrituralidad en los procesos, porque adentrarse a un mundo totalmente tecnológico y sobre todo con estos términos que nunca antes habíamos oído, da miedo. Y ya por último, les comento el tema del blockchain.
¿El blockchain qué es? Básicamente es un libro de contabilidad. Y es un libro de contabilidad que sirve como fuerza subyacente del Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este blockchain? Y se lo voy a explicar así sencillito. Es un libro de contabilidad que no se puede alterar, que es inmutable y que tiene, precisamente, de ahí viene su nombre, cadenas de bloques. Cada bloque contiene información y cada bloque está unido el uno del otro. Por lo tanto, romper uno o alterar uno significa alterarlos todos. Y por esto es que no puede haber ningún tipo de intromisión ni de mutabilidad dentro de la información que allí se procesa. Y el blockchain no solamente ha servido para estar como de aval de esta moneda o esta criptomoneda que es el Bitcoin, sino que también ha colaborado para que se generen otros tipos de contratos. Y estos contratos son los smart contracts. No es lo mismo que contratación electrónica o firmas digitales, porque la diferencia entre estos dos es que el smart contract es un contrato que se autoejecuta solo. O sea, que las partes colocan cláusulas. Vamos a poner un ejemplo aquí con José Jesús. Con José Jesús y yo hacemos un contrato, entonces ahí dice que yo le voy a vender una laptop, ya, y que la laptop vale $500. Si yo no se la entrego el 1 de abril, entonces yo le tengo que regresar los $500 que él me pagó. ¿Qué pasa? Llega el 1 de abril, yo no le doy la laptop, pero nosotros firmamos un contrato inteligente o un smart contract. Significa lo mismo, pero en la traducción, ¿no? Del inglés al español. ¿Qué va a pasar? Que el smart contract va a acceder a mi cuenta, o sea, la cláusula va a acceder a mi cuenta y enviar esa plata desde mi cuenta a la de José automáticamente. Cuando el 2 de abril yo todavía no le he dado su laptop, inmediatamente la cláusula actúa en consecuencia, que es que yo le tengo que pagar a él. ¿Ok? Si todo lo que yo les mencioné antes les pareció raro, nuevo o extraño, esto obviamente de los contratos inteligentes es todavía más raro aún. Pero pues es algo que está en la mesa, que se está discutiendo, que está dentro del como digamos, como una nueva alternativa o como una nueva versión de la contratación electrónica, pero que no son lo mismo. Y también hay que tener en cuenta que no solamente en los contratos se está aplicando el blockchain, sino que también en los planes de justicia digital de los gobiernos se está previendo implementar esta tecnología. En Colombia, que como les dije, creó su plan de justicia digital en el 2012, ya se está buscando, ya hay distintos movimientos que están buscando incorporar el blockchain a ese plan que ya está establecido, pero que se puede modificar. Y básicamente ayuda, como les dije, a almacenar información sin que nadie pueda modificarla, y por eso se habla mucho de que los expedientes no solamente deberían ser digitales, sino que deberían estar protegidos a través del blockchain. Y por último tenemos cómo afecta esto al arbitraje, o sea, ya hablando de un medio de resolución de conflictos en específico, y podemos ver que tenemos el arbitraje on-chain, que es el arbitraje en cadena, y básicamente lo que habla es de utilizar el mismo tipo de cláusula que se utiliza para los contratos inteligentes en el laudo. Entonces el laudo, la decisión del árbitro se ejecutaría solo, ¿ok? Y esto es algo súper loco porque, por ejemplo, en el artículo 5 de la Convención de Nueva York se establece que cada árbitro que enuncie, que emita un laudo, debe entender que ese laudo debe ser sometido a los tribunales nacionales para ver si cumple con todos los requisitos de la Convención, y ahí es cuando la contraparte perdedora puede oponerse al laudo. Sin embargo, si estamos hablando de que el árbitro dicta el laudo y el laudo automáticamente se ejecuta, entonces, ¿en qué momento cabría la oposición y la revisión? Por un lado, es bueno y me hace sentir orgulloso saber que todos los días se crean soluciones nuevas, tecnologías nuevas, que como dije, están realmente para hacernos la vida más fácil. El peligro es creer que esta es la solución definitiva a todos nuestros problemas y que la tecnología no puede fallar.
o peor, que la tecnología va a reemplazar al ser humano. Recuerden que ninguna de estas máquinas hasta ahora se maneja sola, es decir, que donde hay una máquina, hay una persona que la sabe usar, reparar y manejar o instalar. Entonces, tampoco es que las máquinas nos van a reemplazar y tampoco es que las máquinas hay que tenerles miedo o van a hacer todo el trabajo, etcétera, no. Pero también, como les dije, hay que ser muy críticos, muy objetivos ante la tecnología, no pensar que son la varita mágica de las soluciones para todo, y cuando se implementen nuevas propuestas como esto del arbitraje en cadena, pensar, bueno, ¿qué nos dice la ley? ¿Ya? Porque aunque esto sería una muy buena solución, lo del que un laudo se ejecute solo, también está el tema de que, violenta una normativa ya existente que involucra la revisión y la oposición, lo cual son principios fundamentales del debido proceso. Entonces hay que tener cuidado de que por darle importancia o más ponderación a una cosa, no significa que le quitemos cosas a otra sección del proceso. Porque el proceso es uno solo, no se puede dividir en partes. Es uno solo desde el principio hasta el final. Aquí les dejo una frase de Steve Jobs que dice: pienso que nadie debería ser un abogado, pero ir a una clase de leyes puede ser bastante útil para pensar de cierta manera. Y esto es que el término abogado ha sido muy criticado, está muy lleno de prejuicios, ¿ok? Dentro de las mismas personas abogadas como dentro de personas de otra carrera o de otra profesión. Cuando se piensa en abogado, la mayoría de las personas te piensan que es alguien tramposo, que es alguien que quiere estar peleando todo el tiempo, cuando a veces se nos olvida que el mejor conflicto es el que se evita. Y tenemos tecnología, herramientas, propuestas que nos pueden ayudar a evitarlo. Pero todo esto sí, y solo sí, las vemos con ojo crítico, que era lo que yo estaba mencionando. Y bueno, ya esa fue mi presentación. Aquí tienen mi contacto en mi correo electrónico, mi Instagram, mi LinkedIn. Por si acaso desean que yo les aclare una duda particular. Sé que a muchas personas quizás les da pena preguntar por aquí, pero me pueden escribir al privado, yo siempre voy a responder. Y si en algún momento necesitan que repita o replique esta misma charla a otro grupo o lo que sea, también cuenten conmigo y a la orden. Y disculpen si en verdad hablé muy rápido o si hubo algún punto que no se me pudo entender. De todas maneras, yo ahorita abro para preguntas, cosa de que cualquier duda que haya por allá o por aquí la podamos esclarecer. No, ninguna. Adelante, Mayra. Creo que Mayra tiene su mano levantada. Oh, ¿sí me escucha, Michelle? Sí, ya se escucha. Ok. No, decía yo que esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Puede ser un poquito complicado. Bueno, primeramente de lo que mencionas tú en cuestión de que se pueden violar el derecho, ¿verdad? O el proceso. También, pues, puede ser como, digamos, al final del día, pues un robot es un robot, ¿no? Cuando uno pone datos en la computadora, como lo mencionaste tú, de repente nos empiezan a llegar mensajes en Facebook o, ¿verdad? De que, si pongo que estoy buscando un carro, me empiezan a mandar, ¿verdad? Mensajes de un carro, de carros y ventas y todo eso, o lo que ponga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando ya se trata de un proceso, ¿verdad? De que hay muchas veces que se tiene que ir a lo que dice la jurisdicción, a lo que dice lo que dice la ley. La costumbre, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay veces que hay cosas que no están en la ley, que se van en la costumbre, y pues ese tipo de cosas, pues tendría el robot que tener todos esos, ¿verdad? Todos esos datos, ¿verdad? Porque al final del día, pues no es humano, ¿verdad?
esa parte no se podría, yo creo que sería imposible controlarla, porque pues sí hay cosas de que puede tener algunas ventajas, ¿verdad? Como puede ser un poco preciso, pero obviamente va a ser preciso con datos que uno le ponga, ¿verdad? O el humano, o ¿cómo se llama? Como ya tiene ya los datos ahí, pues toma, digamos, puede agilizar el proceso y ese tipo de cosas, pero pues al final del día son cosas que uno como humano es el que le va a poner ahí, ¿verdad? Y si no, pues, si uno no lo pone, pues el robot no va a saber. Más que nada me refiero a lo que es, como cosas que son relacionadas a la costumbre, que esos, pues, tendría uno que ponerle todos esos datos a la computadora, ¿verdad? Bueno, precisamente esa es la diferencia entre la tecnología común y la inteligencia artificial, porque como yo mencioné, o sea, la inteligencia artificial va aprendiendo por sí misma. Entonces tú puedes empezar con unos datos, pero luego ya va buscando otros y así hasta que ella solita descifre la costumbre. A diferencia de una página en internet que solamente te va a arrojar de resultado los datos que ya tenga guardados. O sea, no aprende, no crece, no mejora. En cambio, la inteligencia artificial sí, por eso es que se dice que es inteligente. No porque sepa muchas cosas, sino porque, digamos, que puede adaptarse y cambiar. Recuerden que el que sobrevive no es el que más sabe ni el que es más fuerte, sino aquella persona que puede adaptarse y puede cambiar. Fíjense, yo les mostraba el cuadro anterior, los sistemas judiciales que se adaptaron a pandemia y los que no. O sea, los que no hicieron ninguna modificación y que hasta ahorita, me imagino, estarán teniendo las audiencias del 2020 que hasta apenas se están pudiendo tener presencial. Ya, o sea, el que no se actualiza o el que no se adapta, se va. Y básicamente esa es la ventaja que tiene la inteligencia artificial, que puede ir creciendo y aprendiendo a partir de una primera información que tú le des. Por ejemplo, tú le puedes enseñar a un niño los colores. Tú le puedes enseñar, bueno, mira, este es azul, este es morado, este es blanco, etcétera. Ya, pero después el niño mezclándolos va a adivinar que no sé, que mezclando, no sé, díganme ustedes, verde y amarillo, no sé, da morado. Estoy diciendo ahí un ejemplo, pero el niño solito lo va adivinando, lo va descifrando a partir de una primera información. Básicamente así es que funciona la inteligencia artificial. Así que sí puede tener información que tú no le des, porque puede ir aprendiendo con el tiempo y sí son, o sea, sí pueden ser precisos, pero tampoco pueden reemplazar a un ser humano. Sí, exacto, eso es a lo que me refería, porque al final del día, pues siempre van a salir cosas nuevas, ¿verdad? Y que uno, el ser humano, es el que va a seguir teniendo que manipular, ¿verdad? Ahora sí como que, digamos, el robot, ¿verdad? O de lo que se trate, o la computadora para poderla, para que pueda tener la información, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues sí, por bueno, supuesto. eso era todo lo que quería comentar. Gracias, Mayra, un placer. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, Gerardo, si estás allí, creo que ya podemos culminar. Claro que sí, maestra. Escuchamos, damos un segundito. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Pues antes Sí. que nada, muchas gracias, maestra Michelle Bernier, por tu gran participación. La verdad es de suma importancia el contexto que estás manejando. La verdad no es algo ajeno. Aquí en México, tu servidor, no soy abogado, pero tuve que trabajar también en el área legal, con algunas situaciones, y los jóvenes, pues algunos conocemos a algún otro conocido que es abogado, y sí tuvieron que adaptarse con la nueva situación de la tecnología
me tocó ver en el 2021, a principios de este año, donde se estaban desarrollando audiencias en el caso de juicios civiles, principalmente el tema de, creo que si no me recuerdo, de alimentos, por el tema de una demanda de divorcio, ¿no? Y pues sí, estuvieron haciendo sus audiencias digitales, pero al final de cuentas, o al final de toda la situación, caía en que no tenía la validez completa para poder hacer el acto legal ante el ministerio, ¿no? Y pues bueno, creo que lo que platicas es muy importante, es a donde apuntan las nuevas tecnologías. Si no nos adaptamos, pues vamos a terminar claudicando, en este caso, como los animales pereciendo, pero espero en Dios que la tecnología sea para bien, como lo comentan los jóvenes. Es muy importante que nos vayamos adaptando a estas nuevas herramientas, pero también lo vemos, pueden fallar, que es lo que podemos ver. Al final de cuentas nos preparamos al 100% y pues bueno, hay que estar como quiera siempre con la información a la mano, y pues este caso es un gran reto lo que conlleva estas resoluciones de manera tecnológica. La verdad, jóvenes, si a alguno le interesa o está estudiando Derecho, tiene algún conocido, es muy importante ver la manera como adaptamos esta tecnología, esta parte de la conferencia de la maestra Michelle, a nuestro contexto mexicano. Eso sería muy, muy bueno, ver la manera cómo hacer un comparativo de cómo lo estamos manejando aquí en México. Ahora sí que sería un buen trabajo. Mayra, adelante, Mayra. Sí, la verdad que sí, pues yo he trabajado mucho tiempo con empresas americanas y la verdad que trabajar como en el lado, con empresas mexicanas sí ha sido como muy complicado por ese detalle de la tecnología, como que están muy, muchas personas no quieren, ¿verdad? La palabra correcta, estamos muy arcaicos. Estamos muy arcaicos todavía, realmente. Ajá. Y en el mismo gobierno, de todas formas, yo creo que facilitaría mucho el uso, ¿verdad?, de ese tipo de cosas para muchas cosas, y yo creo principalmente como para disminuir la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Ayudaría bastante. Por ejemplo, que ya ves, incluso los pagos, no quieren aceptar muchas de las el sistema de gobierno, que no quiere aceptar ni los pagos por tarjeta o algo así, o sea, todavía quieren efectivo, porque obviamente se presta, ¿verdad?, para que desvíen fondos y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en la cuestión que hablaba Michelle de los procesos durante la pandemia, en lo que es en México, ¿verdad? En mayo 1 del 2019 cambió la ley laboral. Entonces, ahora pues ya se volvieron a las juntas laborales, ahora las juntas de conciliación ahora van a ser centros de conciliación. Y a pesar de que desde el 1 de mayo del 2019 cambió esa ley, es tiempo que todavía las juntas no sean, siguen siendo juntas, o sea, no se ha cambiado, ¿verdad? No se ha hecho la transición, y sí y con eso la pandemia pues se vino ahora sí que a empeorar. De por sí que el sistema laboral era súper lentísimo, entonces ahorita con la pandemia pues fue todavía peor. De por sí con el cambio ya estaba haciendo retrasos con el cambio de la ley, y con la pandemia pues fue mucho peor, ¿verdad? Y pero ahí sí se hace todo, ahora sí que presencial. En el sistema, como lo que mencionaba Gerardo, de lo que era de divorcios, cosas, ¿verdad?, casos familiares, sí se cambió, sí se hizo lo que es el tribunal electrónico, entonces sí ayudó, ¿verdad?, de alguna forma.
y todavía se están adaptando, pero sí he escuchado yo a algunos abogados que dicen que no les gusta ese sistema, o sea, a pesar de que a mí se me hace más fácil, ¿verdad? Pero para ellos, pues ellos dicen que no les gusta. Pero sí, yo creo que sí facilitaría mucho, pero hay bastante, puede haber mucha laguna, ¿verdad? En cuestión de que se empiece a utilizar todo eso. Total, hay mucho rechazo, pero también la tarea es esa, formarnos y, digamos, luchar contra este tipo de desinformación de que la tecnología es mala per se y todo esto, ser muy críticos y, bueno, seguir ahí avanzando y tratando de que los jóvenes también podamos tener una participación en el derecho que permita que éste se adapte también a nuestras necesidades. Bueno, de verdad que fue un placer haber hablado aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Como dije, estoy a la orden. Y si en algún momento quieren hacer esa comparativa entre Colombia, Venezuela y México, o entre Venezuela y México, o entre Colombia y México, con más razón escríbanme por la información que yo tengo que les podría ayudar a facilitar ese estudio. Y bueno, ya con eso yo me despido. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Excelente noche a todos, jóvenes. Muchas gracias nuevamente a la maestra Michelle. Con esto culminamos. Gracias, rector. Muchísimas gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Felices fiestas. Igualmente, hasta luego, profe. La Universidad ITCC Campus Doctores inicia inscripciones septiembre-diciembre, donde te La Universidad ITCC Campus Doctores inicia inscripciones septiembre-diciembre, donde te ofrecemos bachillerato general y licenciaturas como Psicología educativa, Derecho, Logística, Educación, Pedagogía y Administración de Empresas y Finanzas. También contamos con ingenierías en procesos de manufactura y en tecnologías de la información. Te ofrecemos becas especiales del 62%. Nuestras instalaciones son 100% climatizadas y alineadas a los protocolos del sector salud. Estamos ubicados en calle de Andar Amador, número 205, Dr. Ríos Cano, Colonia Doctores. No pierdas tiempo e inscríbete con nosotros. Síguenos a través de nuestras redes sociales como ITCC o www.itcc.edu.mx. Yo soy Guepardo. En ITCC te damos la bienvenida a nuestro nuevo campus en Apodaca, Nuevo León, donde contamos con bachillerato con duración de 2 años. Ofrecemos cursos y diplomados de inglés, informática, cultura de belleza y barbershop. Conoce nuestras instalaciones, aulas 100% climatizadas y alineadas a los protocolos de salud. Si trabajas, no te preocupes, nuestros turnos se adecúan a tus necesidades. En ITCC, la calidad educativa es nuestro compromiso. Visítanos en Avenida Estelares, número 480, Colonia Metroplex. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de la comunidad Guepardo? Yo soy ITCC.